y vamos entonces a iniciar ya este webinar que tiene por título Planifica tu inversión en dólares año 2021, compras o vendes. Pues bien, tenemos distintos drives que analizar cuando estamos revisando el mercado y con esto también podemos dejar pasar por alto cada vez que nosotros o contemplamos alguna inversión en el mercado, ya sea de derivados, el mercado de renta fija, renta variable, divisas, commodity, etcétera. No podemos dejar, evidentemente, de estar pendiente qué es lo que ocurre a nivel del escenario, de todos los aspectos que el mercado obviamente nos invita a analizar. No tan solo de lo que está pasando en un instrumento en particular, sino que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando a grandes rasgos, con el fin de ir entendiendo hacia dónde se va moviendo la máquina. Ya lo estaremos revisando durante el mes de enero, vamos a estar haciendo algunos seminarios con respecto a algunos tópicos en particular, que es muy bueno que ustedes puedan conocer. Pero lo que quiero decir con esto es que debemos saber cuáles son los escenarios a grandes rasgos que están moviendo el mercado y cómo estos escenarios, cómo estos motivos, eventos, situaciones podrían afectar, por supuesto, sobre la cotización de los instrumentos en los cuales nosotros queremos analizar y queremos tener algunas inversiones o vemos algunas oportunidades. Por lo tanto, siempre tenemos que estar analizando qué es lo que ocurre en el aspecto internacional, en el aspecto local, las proyecciones de algunos instrumentos como el cobre que pueden afectar en la cotización del peso chileno, sobre todo en la economía local, y que también dan reflejos del dinamismo de la economía internacional. Y por supuesto estaremos revisando en breve cuáles son algunas de las ideas o proyecciones que podríamos tener para el dólar frente al peso chileno. Desde la perspectiva internacional, tenemos al día de hoy, por supuesto, durante los últimos casi 12 meses, diría yo, el efecto del coronavirus por sobre la economía y por sobre los mercados. Un coronavirus, por supuesto, que ha generado un impacto negativo en la economía a raíz de los confinamientos, los diversos confinamientos a lo largo del mundo. En algunas economías ha sido confinamientos más restrictivos, en otras más flexibles, pero de igual forma ha tendido a afectar a todas las economías del mundo por el cierre de fronteras, por el quiebre de la globalización que esto significa y ha puesto en jaque finalmente al sistema capitalista al día de hoy y de libre mercado, que han visto restricciones, han visto cambios en el comportamiento de los consumidores y por eso que al día de hoy tenemos una crisis a nivel mundial que no podemos dejar pasar por alto en nuestras proyecciones y cómo por supuesto nosotros vamos a estar entendiendo y disponiendo finalmente nuestras inversiones al día de hoy. Eh, Quiero confirmar si es que se está grabando la pantalla, solamente brevemente, a ver si alguien me puede confirmar si estamos viendo la pantalla en directo. Aparentemente sí. Pues bien, ya les decía entonces, el coronavirus genera un efecto negativo sobre la economía por los diversos motivos que ya explicaba y sobre todo obviamente por el aumento a raíz de los confinamientos y el del desplazamiento de la gente que se limita el desplazamiento a que los empleos finalmente se vayan eliminando, o sea que las tasas de empleo hayan aumentado hasta niveles históricamente altos en Estados Unidos en torno a un 30%, en otras economías en torno a un 15%, en Chile, por ejemplo, tenemos una tasa de desempleo en torno al 11%, 12%, y los efectos positivos también no podemos dejarlos de lado. Y estos efectos positivos que le dan un poco, contrarrestan finalmente el escenario actual de la economía, de las contracciones, de las crisis, de las recesiones que viven algunas economías, ya recesiones técnicas o lisa y llanamente recesiones de cabo a rabo. Pero los efectos positivos también se dejan ver con las caídas, y ya lo vamos a pasar a ver en los gráficos a continuación. Con las caídas que se presentaban a comienzos de año, luego de eso teníamos una recuperación increíble con la inyección monetaria que comienzan a implementar los bancos centrales, no tan solo a raíz de las tasas de interés, sino que también, por supuesto, con los cambios en la inyección monetaria, en los abultados QE, como se les puede, los quantitative easing, como se les denominó, tras la crisis subprime o la ayuda extracurricular, por así decirlo, para poder obviamente salvar a la economía, respaldarla, entregar liquidez y que finalmente
sea ese el motivo, entregar liquidez y que la economía finalmente se siga moviendo, que tengamos o que la gente tenga disposición a crédito, en estos casos cuando las tasas de interés por parte de los bancos centrales disminuyen. Eso significa que la gente, o incentivan a que la gente, los bancos, las instituciones, la gente de a pie, el Main Street, se endeude más, y nosotros sabemos que la economía actual, la economía se mueve gracias a la deuda. Por lo tanto, al minuto de reducir las tasas de interés, incentiva que la gente se endeude, genera obviamente una mayor demanda sobre el producto, exista por supuesto un efecto dominó sobre la economía. Y este efecto dominó también genera ese efecto positivo en el mercado, que al tener una mayor inyección de dinero o al haber una abundancia, por ejemplo, en un caso puntual de dólares en el mercado, significa que el dinero es más barato o hay dinero para funcionar. Entonces hay que poner a trabajar ese dinero. Y cuando uno dice hay que poner a trabajar ese dinero, es cuando por supuesto entonces decimos dónde invertimos el dinero, dónde le sacamos provecho al dinero, dónde lo podemos hacer crecer el dinero. Y las acciones tendiendo a ser un instrumento que es más riesgoso teóricamente, se pronostica o se proyecta, por supuesto, un alza, y ese aumento en el apetito por el riesgo de los inversionistas genera que se compren más papeles, no tan solo por parte de los inversionistas retail, institucionales, sino que también la Reserva Federal también cumple un ciclo o bien una parte importante en donde comienza a adquirir deuda de las corporaciones, de las grandes empresas, y eso genera, por supuesto, entonces un respaldo mucho mayor en la cotización de estas mismas empresas y en sus libros. Por lo que entonces los mercados tienden a reaccionar de forma positiva y mostrar entonces un aumento en la cotización de las distintas acciones, y por supuesto que hay algunos sectores que se ven más beneficiados que otros, pero en definitiva hay un consenso y el optimismo se impregna sobre prácticamente todo el mercado bursátil. Y es por eso que tenemos nuevos máximos el día de hoy, por ejemplo, en el Nasdaq, en el índice que compone a las compañías tecnológicas. El S&P estamos próximos a máximo histórico, ahí rozando algunos niveles el día de hoy. El Dow Jones lograba la zona de los 30.000 puntos durante las últimas semanas. Por lo tanto, son situaciones que al día de hoy el efecto positivo que todavía sigue dejando la inyección monetaria que realizan los bancos centrales, y en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, son signos positivos y que incentivan finalmente a que los inversionistas corran ese riesgo, y ante la abundancia de dólares, por supuesto, también se genera un efecto negativo en términos de inflación también, porque al haber una abundancia de esta divisa, tiene un menor valor. Por lo tanto, al tener un menor valor, los papeles finalmente no significan lo mismo, y eso se traduce en un aumento en los valores de los productos de consumo, y eso tiende a mostrar, por supuesto, entonces un aumento en la inflación directamente en el IPC, en el índice de precio del consumidor. Y en todo este escenario en el donde la economía así inyectada ha sido, por supuesto, también impregnada de estímulos monetarios, también se comienzan a ver que no hay grandes avances al día de hoy o de cara a la segunda mitad del año como se proyectaba. La recuperación económica no llega del todo. Si bien hay cifras macroeconómicas que muestran una recuperación sostenida, en algunos casos como China, como los PMI siguen avanzando, siguen obviamente despegándose de su situación de crisis, con respecto también a cifras del año pasado que logran superar obviamente esos registros, tienden también a haber otras economías que al día de hoy no existen o no tienen la misma oportunidad de ver una mejora sustancial en su comportamiento, como pueden ser economías como la española, como pueden ser economías en términos generales como la europea, que vienen presentando una caída nuevamente en los PMI, como puede ser o presentarse la economía americana, que a pesar de mostrar cifras sostenidamente positivas o tendenciosamente positivas durante el último trimestre, al día de hoy la economía parece estancarse. La situación o los puestos de empleo no logran llenar la necesidad real de la gente. Los niveles de contagio a raíz de la pandemia continúan aumentando, y eso también hace crecer la amenaza de aplicar o llevar a cabo nuevas medidas de confinamiento. Entonces, ante esas situaciones, por supuesto, los bancos centrales tienen que anticiparse, tienen que jugar un rol protagónico, y ese rol protagónico también pasa a tener tasas de interés negativas o tasas de interés en cero.
Como ustedes pueden ver acá en el gráfico, en la pantalla, tenemos por supuesto algunas tasas de interés a lo largo del mundo de los principales bancos centrales. El Banco Central Europeo tiene su tasa de interés en un 0%. Prácticamente después de la crisis subprime, el Banco Central ha llevado su tasa de interés a cero. La Reserva Federal está entre un 0 y un 0,25, prácticamente en un 0%, considerando que la Reserva Federal logró tener un proceso de normalización hasta principios del año 2018 aproximadamente, yo diría que 2017, en donde alcanzaron solamente un 2,5%. El Banco Central de Inglaterra un 0,1%, Suiza tiene un 0,75% negativo, el Banco Central de Japón tiene un 0,10% prácticamente durante los últimos 10 a 15 años tienen sus tasas en negativo. Por lo tanto, son situaciones muy delicadas de considerar, pero que al minuto, por parte de los bancos centrales, han indicado que no desean, o al menos por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, no contemplan tasas de interés en negativo, y eso obviamente genera también una situación particularmente de inestabilidad, que todavía el mercado especula con una tasa negativa, pero también por supuesto genera un entusiasmo en el corto plazo por lo que esto significa de incentivar aún más la economía, pero con efectos, o por supuesto entendiendo que el mercado o la situación es negativa en su conjunto. Al día de hoy, el dólar ha caído un 4,5, casi un 5% durante las últimas jornadas. Esta fue una medición que hice la semana pasada, un 10,6% de los máximos que registró en el año 2020, por lo que el dólar se sigue precipitando y sigue perdiendo terreno debido a todos los motivos que recientemente indico. Inyecciones monetarias, mal desempeño de la economía que no logra una recuperación, y ante esa inestabilidad también uno tiene que entender que el dólar puede ser o puede llegar a actuar como una moneda refugio en donde los inversionistas consideren como un lugar seguro donde tener su dinero o convertido su dinero. Entonces, mm, ante la caída, finalmente, o el descenso, ¿cómo se explica todo este descenso? Depende, o bien depende directamente de la inyección monetaria por la abundancia de dólares y obviamente lo que significa, o las proyecciones de menor valor que significa esto, pero también, por supuesto, por un efecto en el cual la economía no presenta buenos números. Por lo tanto, cuando una economía no presenta buenos números, la moneda de aquella economía, en este caso de Estados Unidos, el dólar, se debilita finalmente frente al panorama internacional, y es por eso que las otras monedas más riesgosas que son consideradas tienden a ocupar o a ganar terreno frente a los descensos que el dólar pueda presentar. No quiere decir que las monedas finalmente, por ejemplo el euro en este minuto o el yen, sean monedas que sean mucho más fuertes, o que sean que tengan mayor valor intrínseco finalmente en el mercado. No quiere decir eso, sino que en muchos casos puede ser la reacción contraria, o sea que el dólar está muy débil. En el caso, por ejemplo, del dólar frente al peso chileno, yo atribuyo que efectivamente ha habido una recuperación a nivel económico, pero también es una caída, los descensos que hemos visto en el dólar o la zona de soporte que logra alcanzar durante las últimas semanas, durante los últimos meses, es debido a que el dólar está muy débil en la región, a pesar de todo lo que ha ocurrido o todo lo que viene ocurriendo y de las predicciones que pueden incluso ser más negativas en Chile o en Latinoamérica que en Estados Unidos puntualmente. Por lo tanto, al pasar a entender este proceso, tenemos que entender cuáles son las perspectivas a nivel internacional, cuáles son los mínimos, cómo el mercado se viene comportando frente a esta situación, y es por eso que cuando nosotros podemos apreciar finalmente qué es lo que ocurre en términos porcentuales, tenemos una caída de casi un 30% a comienzos del año en el S&P, y luego de eso tenemos un acumulado desde el alza en la renta variable del índice norteamericano de casi un 60%, al día de hoy un 67, un 68% de alza, dejando atrás cualquier otro récord alcanzado o realizado en la historia de la bolsa americana. Entonces debemos entender que este proceso alcista desde el 23 de marzo ha estado apoyado por la extraordinaria inyección monetaria que ha realizado la Reserva Federal de Estados Unidos, llegando a adquirir los 120 mil millones de dólares mensuales. En su última reunión el pasado 5 de noviembre, la Fed mantuvo su tasa de interés y no vio la necesidad finalmente de aumentar el programa de estímulos a pesar de la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en torno a una ayuda fiscal. Pero esto es lo que pasó en su última reunión de política monetaria, pero los últimos comentarios por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que han sido la semana recién pasada y a comienzos de esta semana,
han dado a entender o han indicado que es muy probable, o sea, que dan cuenta, o él da cuenta de la necesidad y de la preocupación de la economía de una ayuda necesaria, primero que todo por parte del fisco y luego de eso, si es que es necesario, por parte de la Reserva Federal una nueva inyección. Considerando, por supuesto, estos aspectos o esta situación en particular o lo que viene ocurriendo con Estados Unidos, es muy probable que la Reserva Federal deje pasar o presione para que el fisco o demócratas y republicanos se pongan de acuerdo con el fin de lograr sacar un nuevo paquete de estímulos monetarios que al día de hoy es absolutamente necesario. Porque si la Reserva Federal, creo, y esto es una opinión muy personal, si lo llega a requerir el mercado, si llega a requerir de ayuda, de estímulos, la Reserva Federal, ante la abultada ayuda y sin precedentes que ha implementado durante todo el año 2020, podría llegar a perder incluso la credibilidad de lo que está haciendo, porque han implementado tanta ayuda monetaria, han recortado tanto la tasa de interés, que finalmente la economía no reacciona de forma positiva y no logra sostenerse. Y eso obviamente podría generar que el mercado americano o la economía americana entre en una espiral o en un círculo vicioso que dependa constantemente, como en teoría lo viene haciendo desde el año 2008, de la ayuda o del respaldo monetario por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso es obviamente un riesgo que la Fed no quiere correr, es un riesgo que Jerome Powell no quiere llegar a correr y dejar por supuesto el panorama económico lo más alentador posible, considerando por supuesto las perspectivas ya negativas que hemos comentado antes con respecto al coronavirus. Ahora, no tan solo debemos entender que la economía americana está dependiendo del comportamiento, de la demanda interna, sino que también existen otros parámetros, otras situaciones importantes que uno debe tener en consideración, como por ejemplo el comportamiento del dólar, primero que todo, pero también el comportamiento de la gente en cuanto a la demanda, a su vida normal, que al día de hoy es prácticamente imposible volver a la vida que teníamos hasta diciembre del año 2019, hace casi un año atrás. Es prácticamente imposible y considerando por supuesto ese aspecto, es difícil también que la economía se recupere en esa línea y tienda a mostrar por supuesto una senda positiva y por ende cuando la economía no presenta una senda positiva o no presenta cifras positivas, su moneda o el reflejo de la economía que es, como ya decíamos, su moneda, tiende también a evidenciar esa caída. Año complejo ha sido para el dólar a nivel internacional, como ya lo decías, que acumulaba una caída en torno a un 4,5, un 5, hasta un 6% al día de hoy, acercándose a la franja de mínimo que dibuja desde la fecha de los 2000, desde el año 2015, que es toda esta franja finalmente, la cual voy a mostrar a continuación. Toda esa franja es una franja de soportes que se dibuja desde el año 2015. Por lo tanto, también no podemos dejar pasar por alto un potencial quiebre, una tendencia a largo plazo que puede estar concretando durante las últimas jornadas. Ahora, que rompa la línea de tendencia, que rompa la línea de tendencia, no quiere decir que el mercado efectivamente, y eso es obviamente una lección para cualquier instrumento en particular y a una lectura a nivel técnico, no quiere decir que vaya a retroceder todo esto. Simplemente el primer mensaje es que rompe la línea de tendencia, que son los niveles de soporte que el mercado viene respetando a lo largo del tiempo, pero también cabe la chance o cabe la probabilidad que el mercado venga a apoyarse en torno a mínimos anteriores, que son, como sabemos nosotros, el mercado busca soporte y resistencia constantemente. Por lo que en este caso el dólar podría estar buscando, vamos acá a limpiar esto, el dólar podría estar buscando un soporte que es en torno a la zona de los mínimos que se registraron durante el año 2017, 2017, a finales del año 2017, previa a elecciones en Estados Unidos, post elecciones de Estados Unidos, por lo que recuerdo. Por lo que entonces, ante dicha situación, ante dicho panorama, el escenario, por supuesto, es algo que tiende a ser complejo de poder considerar en el largo plazo y cómo también se viene a comportar el dólar finalmente. O sea que todavía teóricamente y técnicamente le queda un rango para seguir cayendo y para seguir descontando malas noticias en Estados Unidos y probablemente un escenario todavía de optimismo a nivel bursátil que siga acaparando la compra de acciones y por ende, por supuesto, no existan la intención de comprar dólares en mercado o refugiarse en dólares. No obstante, creo que finalmente, a partir del próximo año 2021, si es que no hay vacunas disponibles para la población, si es que no hay una clara mejoría
que eso es lo que yo al día de hoy le doy una ponderación mucho mayor, que finalmente durante abril, sobre todo después de los incentivos económicos que implementó la Reserva Federal y la recuperación que comenzó a tener la bolsa primero que todo, anticipar una recuperación económica, se esperaba que durante el tercer y cuarto trimestre del año ya estuviéramos prácticamente, o los comentarios, los análisis muy optimistas, indicaban que ya estuviéramos o las distintas economías estuvieran ya prácticamente recuperando los niveles previos o prepandémicos. Y ante esta negativa o ante este escenario que todavía no se da, creo que el mercado podría llegar a reaccionar, darse cuenta de que esto no ha ocurrido y tender a reaccionar de forma negativa. Es por eso que a partir desde las zonas de mínimos que puede estar dibujando, puede llegar a contemplar el dólar a nivel internacional, que es esa zona finalmente que acabo de marcar con una flecha, puede comenzar a recuperar un terreno ya sea de forma parcial hacia la zona de mínimos o la franja en color piel que tenemos en el gráfico, o finalmente ir a testear, hacer un pullback a la línea de tendencia. Y ese pullback en definitiva y en teoría podría estar condicionado, podría estar considerando efectos que puedan obviamente estar contrarrestando cualquier situación puntual que el dólar pueda obviamente estar dibujando a lo largo del tiempo. Estar mirando, por supuesto, lo que ocurre con el dólar index y, por supuesto, la reacción de sus medias móviles, de sus promedios, podríamos estar esperando que los promedios o las medias móviles se vengan a acercar en torno a esta zona. Por lo que cualquier intención alcista que vaya o que pueda llegar a tener el dólar puede encontrar niveles de resistencia en torno a los niveles que estoy indicando en este preciso minuto. Y que si miramos un gráfico, y lo cual vamos a pasar a mirar en algunos breves minutos más, de hecho creo que lo podríamos hacer inmediato. Vamos a ver aquí si nos cambiamos rápidamente al gráfico del dólar index. Si nos pasamos a mirar el dólar a nivel internacional, en este gráfico semanal, lo que vamos a poder encontrar probablemente es que al tener esta condición de zonas de mínimo que ya indicábamos previamente, o sea, todo este rango que podría llegar a testear el dólar a nivel internacional, podríamos obviamente esperar si es que cualquier salto, como lo hizo en esta ocasión, como lo hizo en esta oportunidad el dólar, cuando recuperaba desde la zona de mínimo y comenzaba a recuperar y continuaba en un zigzag o en un proceso alcista consecutivo a lo largo del tiempo, podríamos esperar que nuevamente el dólar desde estos niveles tienda a recuperar terreno de cara al inicio del año 2021. Y ese inicio del año 2021 podría estar marcado, por supuesto, como ya lo indicábamos, por una media móvil o por resistencia en torno a medias móviles, el pullback hacia la línea de tendencia a largo plazo que ya hemos identificado. Pero también lo interesante en ese minuto, si es que llega a ocurrir ese escenario, que es una proyección al día de hoy, es que nosotros podamos trazar niveles de Fibonacci, si es que se comienzan a dar rebotes en torno a esta zona, en torno a, vamos a identificar el nivel, por sobre los 88,30 aproximadamente, los 88 puntos, por sobre dicho nivel, si es que se presentan los rebotes que estamos indicando, podríamos entonces estar esperando niveles de Fibonacci que puedan calzar, por supuesto, con la recuperación del dólar y las resistencias que estamos comentando recientemente. Y fíjense como el 38.2, no tan solo el 38.2, sino que el pullback o el pullback hacia la línea de tendencia, una media móvil que podría actuar como nivel de resistencia, máximos previos que también podrían actuar como resistencia, que son esos o esa zona, es por supuesto entonces motivos suficientes por los cuales considero y todavía creo en una recuperación del dólar a nivel internacional para al menos para la primera mitad del año 2021, un proceso que creo que se podría conjugar con dos escenarios, con la recuperación de, primero que todo, con un efecto pánico que se pueda dar y una forma de refugiarse en el mercado sería comprando dólares, pero luego de eso, yo creo que a partir de marzo o febrero del próximo año podríamos comenzar a ver nuevamente cifras positivas para Estados Unidos o a partir del segundo trimestre y eso se podría volver a respaldar al dólar a nivel internacional y eso es, creo yo, que es hacia donde se apunta, que los reales efectos de la inyección monetaria que ha implementado la Reserva Federal y también, por supuesto, el control de la pandemia que estimo yo que podría llegar a ser a partir del segundo semestre, del segundo trimestre del próximo año, debiesen entonces brindarle un respaldo o una recuperación para el dólar a nivel internacional. Una recuperación que podría estar del orden del 5 a un 6%, un 7% aproximadamente, en 6% en promedio, de cara a al primer semestre del 2021.
Y ya habiendo dicho eso, es como uno comienza también a mirar qué es lo que ocurre en otros instrumentos, como puede ser, por ejemplo, el, las perspectivas locales, qué está ocurriendo en Chile. En Chile al día de hoy tenemos una inflación mensual de un 0,7%, una inflación a nivel anual que ha tendido obviamente a mantenerse bastante a raya a pesar de los incentivos que se han implementado, los aumentos en algunos bienes de consumo. Pero también debemos recordar que no todo han sido aumentos. El petróleo durante gran parte del año 2020 se ha mantenido por debajo de los $40 del barril, siendo que históricamente teníamos un valor promedio en torno a los 65, $70, por lo que entonces eso también ayuda a contrarrestar los efectos negativos que la inflación, no tan solo en Chile, sino que a nivel mundial pueda generar. Pero eso es lo que hay que tener cuidado, que ante los incentivos que se puedan implementar, no tan solo en economías menos desarrolladas como economías grandes, como obviamente eso afecta en el anticipo que pueden generar, por supuesto, los movimientos positivos que los commodities llegan a presentar, como lo puede ser, por ejemplo, el movimiento del cobre, que supera las zonas de máximo registradas el año 2018, se empina o se inclina por buscar niveles del año 2016, 2015, y considerando, por supuesto, estos efectos negativos, o sea, estos efectos que pasan a ser efectos positivos sobre los commodities a nivel mundial, eh, es como un aumento de esos commodities, no tan solo en cobre, sino que en otros instrumentos como el petróleo, puedan generar que de la noche a la mañana la inflación aumente considerablemente y eso obviamente sea un escenario al día de hoy tendenciosamente o teóricamente desastroso, porque lo que generaría finalmente es un escenario de esta inflación, de un bajo crecimiento económico, un producto interno bruto por debajo del potencial de crecimiento de la economía y una inflación, un alto grado de inflación. Y eso obviamente es algo, prácticamente es como el Armagedón de lo que le podría pasar a una economía hoy por hoy o finalmente en sus modelos macroeconómicos y por supuesto las predicciones que se puedan llegar a tener. Con la inflación al día de hoy relativamente controlada en torno a un 3%, no habiendo grandes cambios, con una tasa de desempleo que al día de hoy comienza a disminuir en Chile, las perspectivas también tienden a ser un poco mejor. La tasa de política monetaria de un 0,5% es otro de los motivos por los cuales el Banco Central de Chile, disculpen, tiene todavía una holgura suficiente como para seguir, o una holgura, no sé si suficiente, pero tiene holgura para seguir respaldando finalmente la economía a través de la reducción en la tasa de interés. Pero también no podemos dejar de revisar qué es lo que pasa previo a la pandemia, el estallido social o los problemas que se arrastran debido al pasado 18 de octubre del estallido social y la paralización, entre comillas, de la economía debido al proceso de cambio que se debe enfrentar. Muestra que obviamente los recortes en la tasa de interés y las intervenciones de fiscales que se implementaron en dicha época también limitaron el rango de maniobra de las entidades financieras que se pudieran tener para contener el impacto negativo del COVID-19 a finales del primer trimestre de este año 2020. Por lo tanto, considerando esto y lo que esto también arrastra, es un proceso, sobre todo por el estallido social y el proceso de la nueva formulación de la Carta Magna o de la nueva constitución que se votó recientemente, o el apruebo que ganó finalmente de forma avasalladora, significa también que para Chile queda un proceso bastante largo de reajuste y de readaptaciones a un nuevo escenario, a un nuevo marco político. Un nuevo marco político que ya sabemos está inclinado yo me atrevería a decir que en un 100%, porque finalmente la gente lo tiene que entender, la opción que gana y en esta forma, de forma avasalladora, eh, se tiene que alinear finalmente con este cambio político que se está dando, la nueva confección de la Constitución de Chile. Tiene también un proceso interno o bien de entremedio, por decirlo de alguna forma, que significa también la participación de personas que al día de hoy no son conocidas. En el próximo plebiscito del año 2021, más que plebiscito, es la elección de los constituyentes, de las personas que van a constituir la mesa para formular esta nueva constitución. Pueden obviamente presentarse gente independiente que tiene una lista o que no han estado relacionados toda su vida a la política, por lo tanto tienen un carácter independiente y no tienen ataduras con grandes corporaciones como lo pueden ser los políticos en algunos casos, no tienen ese cliché de los políticos actualmente, por lo tanto toman decisiones por sus propias convicciones y por supuesto
respaldan la opinión de muchos si es que llegan a ser, por supuesto, votados. Pero esto tiene un efecto positivo y negativo, que primero que todo, el efecto positivo creo yo que se transforma en que respaldan finalmente o que se ven respaldados por la opinión de muchos chilenos que al día de hoy no están representados teóricamente o entre comillas en la arista política local y actual. Pero también significa que existe un cierto grado o aumenta un grado de incertidumbre considerando que estos personajes no se les conoce una orientación en cuanto a distintos aspectos, ya sea en lo económico, pueden ser a lo mejor gente no letrada en términos económicos o lo que pueda significar por supuesto para el bienestar económicamente hablando de Chile y por supuesto también la conformación y la dirección de un país que pueda estar en vías del desarrollo. Por lo tanto, que el próximo abril del 2021 puedan ganar o puedan tener ocupar un gran porcentaje de victoria los independientes puede llegar a generar también una incertidumbre en cuanto al desarrollo o el desempeño de la economía y las proyecciones y también cómo nos puedan ver desde afuera los inversionistas. Entonces, esto genera un ambiente de inestabilidad, un ambiente de incertidumbre que se podría llegar a ver desarrollada o bien reflejada en el tipo de cambio local. Es por eso que si nos permitimos revisar qué es lo que ocurre en el dólar frente al peso chileno en el largo plazo, podemos encontrar que la zona de los 750, los 760 pesos por dólar parecen ser un nivel crucial en su cotización, un nivel que fueron máximo o fue máximo en la zona de los 750, 760 por allá por el año 2001, cuando se daba la crisis del .com, la burbuja.com, y al día de hoy la zona actual, la zona de los 750, 760 pasa a jugar un rol de soporte para el tipo de cambio que podría seguir siendo considerado durante las próximas jornadas si es que existen obviamente una inclinación por los dólares en el ámbito local y por supuesto en la región y también en el ámbito internacional. Eh, Ahora, no podemos dejar pasar, por ejemplo, de lado qué es lo que está pasando con el cobre en respuesta a la parálisis económica en Chile, producto del coronavirus. El Banco Central de China ha llegado a inyectar hasta 234 mil millones de dólares, llevando a cabo uno de los programas de flexibilización monetaria más grandes en la historia durante los últimos 2 a 4 de la economía china. Tampoco podemos dejar de mencionar y de olvidar que recibieron constantes ataques a niveles comerciales desde Estados Unidos con restricciones a sus importaciones y exportaciones, aranceles que muchas veces estuvieron en contra de las cuerdas a la economía china, asiática, que al día de hoy la hacen resurgir gracias a esta implementación, gracias a la flexibilización también que se promete con este nuevo gobierno de Joe Biden, un gobierno demócrata que no quiere tener roces comerciales con China, quiere permitir finalmente un libre mercado y no estrangularlos en el ámbito comercial como lo hizo Donald Trump durante los últimos 3 a 4 años. Por lo tanto, la inyección monetaria es sinónimo de estímulo y de mayor confianza ante la capacidad de deuda que puedan tener los individuos, grandes compañías y la economía en términos generales, por lo que ha ido acompañado por grandes estructurales fiscales que fomenten la construcción y nuevos negocios, por lo que las materias primas son las favorecidas en el corto, mediano y probablemente largo plazo. Si nos detenemos a mirar qué es lo que ocurre finalmente con la cotización del cobre, tenemos rupturas en la zona de los 2000, del año 2018, que son las que recientemente durante las últimas 2 semanas y el mes pasado lograba vulnerar, y proyecta entonces un movimiento alcista hacia todo el nivel de máximos que se dibujan desde el año 2006, 2007 en adelante, que son la franja en amarillo que aparece en el gráfico. Cabe obviamente también identificar que los niveles de sobrecompra que logra alcanzar en su RSI pueden también ser una alerta, pero no podemos obviamente dejar de considerar que solamente son una señal y no debería impedir en definitiva que el cobre siga subiendo hasta los 4 dólares la libra, que es muy probable que eso llegue a ocurrir o finalmente alcance un valor en torno a los 3,8, 3,9, entre 3,5 en adelante podría llegar a concretarse un aumento considerable o un rango de lateralidad para el metal rojo, como es considerado muy importante en las distintas economías a nivel mundial y por supuesto uno de los principales consumidores, que es China, llega a ser entonces también un arma influyente en la cotización que al día de hoy se llega a mostrar.
en torno a los 3,48 que cerraba durante la jornada, responde finalmente ante todo un escenario positivo de cifras macroeconómicas que se vienen presentando durante las últimas, puntualmente durante las últimas 2 semanas, y eso entonces también proyecta o hace un reflejo al comportamiento del peso chileno, que en esta instancia se ve reflejada de forma positiva por lo que eso significa para las arcas fiscales en Chile. Recordando que uno de los principales inyecciones o ingresos de la billetera fiscal es el cobre, tiende por supuesto entonces a brindarle un respaldo a la economía local y en ese caso brindarle teóricamente un respaldo al peso chileno, por lo que esto llega a significar. Considerando por supuesto estos aspectos, lo que vamos a mirar acá, considerando estos aspectos, es cuando nosotros ya los invito a que podamos revisar el gráfico del dólar frente al peso chileno en la plataforma MT5 de Admiral Markets, en donde hemos visto que durante los últimos días el tipo de cambio, como ya lo mencionábamos, alcanza o logra considerar la zona de los 750, 760 como un rango de soporte para la cotización del dólar frente al peso chileno. Viendo esto y la perspectiva también negativa que viene mostrando el mercado durante las últimas semanas, que viene siendo lo que estoy marcando acá en verde, con esta circunferencia en verde, y la zona de soporte que viene confluyendo finalmente con todo este nivel, creo que es muy interesante también entender que el proceso alcista que experimenta el tipo de cambio desde la zona de los 570, 560 aproximadamente hasta los máximos históricos que se logran registrar, es un impulso alcista. Por lo tanto, cuando uno identifica un impulso alcista, lo que tiene que hacer es medirlo con niveles de Fibonacci que puedan estar obviamente generando niveles de retrocesos que nosotros podamos estar mirando en el corto plazo, en el corto, en el mediano, largo plazo, para ver hasta dónde el mercado puede llegar a retroceder. Y en este caso, tenemos como el dólar frente al peso chileno ha tanteado, ha estado finalmente jugando durante varias semanas en torno al 38.2 y lo ha llegado a considerar como un soporte. Pero también hemos visto como hay quiebres reiterativos de dicho nivel de la zona de, vamos a mirar el precio directamente, de la zona de los 763, que por debajo de los 763 parece exponer un nuevo descenso hacia el 50% de Fibonacci, que calza con antiguos máximos en la zona de los 732, que son los máximos que voy a dibujar por acá, los voy a marcar acá, esos máximos. Y al proyectar vamos a también a cambiar el color de esto. Fíjense lo que quiero hacer en este caso. Vamos a proyectar aquí cuáles son los niveles Fibonacci, cómo se arrastran hacia el pasado, cómo pueden llegar a ser considerados, por supuesto, los antiguos máximos o las antiguas zonas de soporte. Y vamos acá a marcar con otro color esta zona. ¿Cómo pueden ser considerados algunos niveles de retroceso, considerando, por supuesto, valga la redundancia, el aspecto de retroceso que el mercado llega a presentar? Por lo tanto, al ver el escenario negativo que se deja mostrar o que se evidencia durante las últimas semanas, la probabilidad de que aparentemente perdamos la zona de los 750 puede llegar a ser alta. Ahora, si la llegamos a perder finalmente, la zona de los 750 pesos por dólar, creo que la real probabilidad de alcanzar los niveles, vamos acá a marcarlos, los niveles del 50% de Fibonacci, o sea, todo lo que comprende en torno a los 730 pesos por dólar, es altamente probable. Y ahora, si proyectamos mayores descensos o mayor favoritismo para para la moneda local, podríamos fácilmente llegar a retroceder hacia la zona de la media móvil simple 200 periodos y que calzaría eventualmente con el 61,8% de Fibonacci en torno a esta zona. Por lo que entonces los objetivos aparentemente bajistas pasan a ser o pasan a jugar un rol fundamental en nuestra apreciación al día de hoy. Recordando también que lo que comentábamos, que el tipo de cambio o un instrumento rompa una tendencia, no significa que el mercado tienda a buscar esa caída concreta. Por lo tanto, tenemos que ver algunos desafíos que se pueden encontrar en torno a esta zona, que son los mínimos que nos dejó finalmente el último impulso alcista hacia los máximos históricos, que viene a ser muy importante entonces para estar mirando cuál es el componente de este nivel y cómo puede llegar a reaccionar el mercado en torno a esa zona de mínimos. Que si llega a reaccionar de forma negativa, positiva, disculpen, podríamos entonces esperar una recuperación por completo del tipo de cambio, llegar a buscar niveles en torno
a la zona de los 778, 780 pesos por dólar, confirmar los niveles que el mercado viene presentando, o sea, respetar la línea de tendencia que viene marcando previamente, para luego, por supuesto, entonces quebrar y seguir mostrando un escenario optimista hacia la zona de los 820, 830 pesos por dólar, que podría llegar a ser todo este nivel finalmente que pueda mostrar el tipo de cambio en el mediano y largo plazo. Por lo que obviamente los escenarios que comprenden el tipo de cambio son diversos, ¿sí? Por lo tanto, creo que siempre que, sobre todo en el dólar frente al peso chileno, hay que jugar estrategias para buscar objetivos que sean más seguros, entre comillas, y que también sean retornos que se puedan llegar a presentar importantes. Hay que jugar en el largo plazo, sobre todo por la pausa que el mercado local se presenta y la volatilidad, por los diversos aspectos que hay que estar considerando constantemente, y aspectos que pueden ser desde lo económico, desde lo interno, desde cómo la economía local se presenta, cómo la economía internacional y los distintos eventos, situaciones van marcando la pauta de los mercados. Y por supuesto también la referencia que uno puede llegar a tener con el cobre, que es un sinónimo de valorización de alguna forma, o entregarle algún valor añadido a el peso chileno frente a sus rivales. Por lo que en este caso, frente al dólar, también juega un rol primordial y circunstancial en algunos de los casos, pero que juega un porcentaje, o se le debe añadir un porcentaje de relevancia importante en alguna de las situaciones que podamos estar nosotros considerando en el mediano y largo plazo. Por lo que entonces, considerando esto, tenemos dos aspectos o dos escenarios que jugaríamos como posibles escenarios de trade. Uno, que puede ser buscar posiciones de venta en el tipo de cambio por debajo de la zona de mínimos, que viene a ser, lo voy a concretar acá, por debajo de los 744, 745 pesos por dólar. Yo comenzaría a jugar posiciones de venta en el tipo de cambio local, que vayan a buscar en primera instancia una caída hacia la zona con un recorrido pequeño inicialmente hasta el 50% de Fibonacci, pero si le llegamos a vulnerar o a caer por debajo de dicho nivel, estaríamos buscando el 61,8 en un proceso hacia los 700 pesos por dólar, algo que al día de hoy no creo que se llegue a dar. Todavía existe, como lo indicábamos, por el lado del proceso constituyente, existen muchas dudas, existe un proceso que es largo, por lo que no veo que el peso chileno o la economía local vaya a presentar mucha seguridad en lo que se pueda, en lo que respecta, por supuesto, en el mediano y largo plazo, por lo que una mayor caída no la vería por debajo de los 745 pesos por dólar al día de hoy, y deberíamos seguir manteniendo una perspectiva alcista. Ahora, entonces, considerando mi apreciación personal, que deberíamos estar buscando una nueva perspectiva, o la perspectiva positiva para el tipo de cambio, es algo un poco más de esta índole, con un movimiento positivo en el tipo de cambio, que vaya a buscar un movimiento desde la zona de los 7,45 pesos por dólar, un movimiento alcista hacia el rango de, vamos a mirar el precio, de los 823 aproximadamente, o en torno a los 810 aproximadamente, y los 826 debería ser un rango objetivo a considerar en un posible movimiento alcista. Pero también no podemos obviamente dejar de considerar cuáles serían los rangos de riesgo que nosotros deberíamos estar considerando. Y en este caso creo que lo más probable es tener un riesgo por debajo del 50% de Fibonacci, que debería ser algo como eso, por lo que entonces nos deja una relación de riesgo-retorno bastante atractiva en lo que puede llegar a ser la evolución, por supuesto, del mercado local, y en este caso mercado internacional. ¿Por qué lo dejaría por debajo de los 750? O sea, del 50% de Fibonacci, porque si nosotros, obviamente, lo que hacíamos, el ejercicio que hacíamos previamente, miramos dónde se encuentra el 50% de Fibonacci, calza con los máximos previamente registrados. Aquí no lo logré marcar. Ahí sí. Más o menos ese rango creo que podría llegar a ser importante. Por lo que evidentemente el riesgo debería estar por debajo de la zona de soporte que el mercado, o el soporte que podría llegar a jugar estas zonas de máximo, que voy a marcar, la voy a marcar con circunferencia, debería ser por sobre esa zona de máximo, y comenzar a jugar entonces movimientos alcistas a partir de un rechazo de dicho nivel. Esa es un poco la apreciación que en lo personal tengo para el tipo de cambio, para el dólar frente al peso chileno, para el dólar también a nivel internacional, que debería presentar una recuperación desde los niveles que previamente ya comentábamos, o sea, desde la zona, vamos a mirarlo por acá en la plataforma,
de la zona de mínimos que debería ser este nivel finalmente. O sea que todavía le debe quedar un rango de caída al dólar a nivel internacional, por lo que a partir desde esa zona es donde yo comenzaría a jugar posiciones largas a favor del dólar de cara al primer y segundo trimestre del año 2021. Pues bien, me gustaría saber si tienen dudas con respecto a lo que hemos comentado, lo que se ha indicado a lo largo de este seminario. Espero obviamente que haya sido de una ayuda. Es la forma en la cual los invito y que van a estar viendo cómo realizo análisis del mercado, tanto en el corto como en el mediano, como en el largo plazo, para estar buscando distintos instrumentos los cuales vayan a contener o a contemplar o vaya a contemplar finalmente en mi portfolio de inversiones. Como ya les comentaba, soy trader al igual que ustedes, entonces siempre intento dar una forma lo más simple posible y por sobre todo con la verdad ante las variaciones que se presentan o las proyecciones que llego a dar, que también yo las llego a considerar en mis portfolios de inversión de forma personal. Pues bien, ya habiendo comentado un poco lo que tenemos por delante para el dólar frente al peso chileno, les quiero agradecer por su participación. Desde ya invitarlos a que estén atentos a nuestros distintos seminarios que ya les comentaba, los pueden encontrar en el sitio web de Admiral Markets, los cuales voy a revisar a continuación nuevamente para que estén al tanto. Pueden ingresar a la sección de educación y en educación ingresan a webinars, forex y CFDs y van a entonces entrar a la sección donde están todos los ingresos a los seminarios que tenemos próximos para llegar a realizar. Comentarles nuevamente, la perspectiva de semanal de los mercados es un seminario en el cual vamos a estar haciendo todos los lunes a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 20:30, hora local, con el fin de estar entendiendo cuáles son los aspectos fundamentales, las noticias que están moviendo al mercado o que podrían estar moviendo al mercado durante los próximos días de transacción y cuáles son los instrumentos que estaríamos considerando en nuestro portfolio y cómo vamos a ir administrando entonces nuestras inversiones. Luego de eso, los días miércoles vamos a seguir haciendo un seguimiento diario de los mercados a las 11 de la mañana todos los miércoles, al igual que los días viernes en el cierre semanal a las 11 de la mañana también, que los dejo invitados entonces que participemos y nos conectemos mañana temprano, o sea, previa apertura de Wall Street para estar mirando cómo se vienen desarrollando o cómo se vienen presentando las cifras macroeconómicas, la reacción de los distintos instrumentos, con el fin, por supuesto, como ya les decía, de ayudar en sus análisis y en su trade. Y por último, en análisis técnico, en la sección de análisis, van a encontrar todos los días, o prácticamente todos los días, un compendio o un market updates que yo lo suelo llamar y van a entonces también encontrar ideas de trading en la mayoría de los casos o en la mayoría de las publicaciones van a encontrar algunas sugerencias como esta y el día de hoy he tenido buenos comentarios que han tenido, algunos clientes han tenido buenos retornos de la transacción o el primer impulso que logró la transacción en corto del oro, así que enhorabuena por todos ustedes y por los beneficios que se hayan logrado durante estas últimas horas de transacción. Desde ya entonces agradecerles por su participación, siempre un placer poder ayudarlos, comentarles un poco mis perspectivas del mercado. eh, y bueno, y eso es lo que quería comunicar el día de hoy. Muchas gracias nuevamente entonces, nos vemos mañana viernes en el seminario de cierre de los mercados y por supuesto nos estaremos encontrando en otras instancias. A nombre de Admiral Markets se despide Renato Campos Santana.